dinámica va a ser esa. Ahora, me gustaría saber qué cátedra pertenecen. A ver, si me levantan la mano los que están en la cátedra A, yo me voy a poder ubicar. Cátedra A, bien, bien. Cátedra B, que no cursen con el material, del carpetón que tenemos nosotros, es decir, el profesor Pecchio, Salazar, Abel y yo, que hayan cursado en la B, que no tengan ese material. ¿Vos? Estamos con Robledo. ¿Con? Con Robledo. Bien. ¿Ustedes? Con Pecchio. O sea, vos sí, vos tenés el mismo material. Bien. Con Soler. Soler. Bueno, y ahí con Soler o con Robledo. Bueno, después me van a tener, cuando lleguemos a... ¿Qué están viendo? Epistemología de la ciencia, que no entendí mucho. ¿Cómo? Epistemología de la ciencia. ¿Y qué material usaron? No sé, no lo leía el material ese. El título del autor no lo leí. Empecé a resumir ¿Y pero cómo sabe, de qué trata o tenés el material acá? Si lo trajiste lo vamos a poder sacar dudas. Soler, ¿qué están viendo? ¿Texto de Villoro? ¿Cómo? Si querés, podés sacártelo. Sí, el concepto de verdad, la verdad absoluta, el capítulo 8, el último, que cambia la definición del conocimiento. Bien, ese es el texto de Villoro. Sí. Bien. ¿Los otros, chicos? Nosotros estamos viendo filósofos en general. Ajá. Nosotros tenemos como un material aún definido con la profesora Noriega. ¿Y qué filósofos están viendo? Hoy estamos viendo la modernidad, Kant, Hume. Es un manual. Hijo desde Sócrates hasta Kant. Ya va a ser todo eso y es lo único que Bien. Bueno, ¿y ustedes? Yo tengo con la profe Pérez de catalán y estamos usando el anexo de ella. Vimos ahora Parménides, Platón y Aristóteles. Qué lío, ¿no? Bueno, ¿y vos? Nosotros estamos con la profe del profesor Biancholi. Sí. Y estamos usando la carpeta de el resumen de la carpeta grande. ¿Y qué ven ahí? Platón, Aristóteles, Kant, las verdades. Bueno, está complicado. Acá, profe, el libro que decía era de Esther Díaz. Ah, el libro de Esther Díaz. Ese de epistemología de la ciencia. Y después Bueno. de Vicente Fatone, Lógica. Bueno, ¿a alguien le han dicho que le van a tomar lógica para este parcial? No, ¿verdad? No, porque la parte de lógica pasa para el segundo parcial, por lo general. Ese es más o menos el ritmo. Bueno, es complicado dar una clase para... Yo no voy a poder seguir los textos, en esta primera parte no voy a poder seguir los textos de cada uno de ustedes. Por eso digo, para la segunda parte sería ideal que ustedes puntualmente, las partes que no entienden, puntualmente vayan fijando hacia su texto de estudio y me dicen, bueno, esto es lo que yo no entiendo. Entonces lo podemos ver, lo podemos leer y, porque yo no sé lo que dice el texto a lo mejor del profesor Bianciotti o lo que dice la profesora tal, no sé, pero es decir, los filósofos dijeron algo y uno más o menos todos podemos saber lo que dijeron, o sea que podemos aclarar las dudas desde ese lugar, ¿se entiende? Y si hay en un texto puntual hay un párrafo que no se entiende, lo podemos leer y yo voy a tratar de aclararlo para que se entienda. ¿Está bien? Después, entonces, lo que yo podría hacer ahora es tratar de dar una noción general, porque yo veo que hay muchos acá que han estudiado filosofía, autores filósofos en general. Entonces vamos a arrancar presentando un poco las épocas, los ejes que se plantean en cada momento histórico, que eso nosotros también en nuestro grupo lo hemos desarrollado ya, como para que se entienda un poco y llegar a la modernidad, inclusive cerrar con la contemporaneidad y después empezamos ahí con las preguntas que ustedes tengan para hacer. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, listo entonces. Bueno, el tema es así. Vamos a ver, tenemos un fibrón, yo tengo. La guardia del museo. No, yo tengo, queremos.
¿Sí? Bueno. Bien, vamos a suponer entonces que lo que nosotros, tanto los que estudiaron en general, los autores, los filósofos, como los que han estudiado ya más específico, como Esther Díaz, Pargo, todo eso, ¿no? El punto sería una cuestión que a nosotros nos interesa y lo vamos a focalizar así. Tenemos una relación entre un sujeto y un objeto. ¿Bien? La relación entre el sujeto y el objeto puede darse de muchas maneras, la relación. Lo que a nosotros nos va a interesar en esta materia, siempre, para que ustedes se ubiquen, es la relación, cómo se da la relación de conocimiento. Es decir, cómo nosotros conocemos la realidad, toda la realidad. Tanto la realidad natural como la realidad social. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, les va a servir de mucho para entender la materia en general, lo que han visto en IECA. Ustedes en IECA han visto, digamos, ciencia clásica, ciencia moderna y demás. Vos viste eso, ¿verdad? Bien. Bueno, todos vieron eso, ¿verdad? Bueno, entonces de ahí, digamos, pueden encontrar algunos elementos que les va a servir para ubicarse. ¿Por qué? Porque el secreto de esta materia, no importa cómo la den ni qué autores vean, el secreto está en entender qué es lo que se está tratando de enseñar. Es decir, porque esto es lo que a veces presenta dificultades, porque nosotros no logramos ver claramente qué estamos estudiando y para qué lo estamos estudiando, no entendemos. Entonces, bueno, gracias. Entonces, lo importante para mí es que ustedes puedan ver esa cuestión primero. Sí, por eso arranco señalándoles esto. O sea, podemos dar, las cosas las podemos dar de distintos lugares. Podemos ver distintos autores. Pero el objetivo es entender cómo se da la relación entre un sujeto que conoce y un objeto que va a ser conocido. El objeto puede ser la realidad natural o la realidad social. ¿Bien? ¿Están de acuerdo en eso? Bien. Bueno. Ahora, ¿cómo se da esta relación? No siempre se dio de la misma manera. Y esto es lo que es importante entender. No siempre se dio de la misma manera. Y entonces, yo podría, para que se entienda, mostrar distintos momentos históricos donde esta relación se fue dando de distintas maneras. ¿Está bien? Bueno, un primer momento lo podemos llamar Edad Antigua. Un segundo momento, la Edad Media. Un tercer momento, la Edad Moderna. Y me paro acá, porque podría poner la Edad Contemporánea. Pero la Edad Contemporánea es lo que estamos, digamos, lo que vemos en clase. O sea, esto es cómo llegamos, acá lo que ustedes tienen que entender es esto. ¿Cómo llegamos a la discusión que tenemos hoy? O sea, los textos que ustedes leen, bueno, ¿cómo llegamos a eso? Llegamos porque pasó todo esto. Bien, por ejemplo, si yo agarro el texto de Villoro, ¿quiénes son los que están viendo Villoro? Levanten la mano. 2, 3, bueno. Villoro es un autor, para que ustedes entiendan, que se ocupa del problema de la relación entre el sujeto y el objeto, desde un punto de vista filosófico. Es decir, él no pretende resolver cómo mentalmente nosotros conocemos, psicológicamente, y cómo en una sociedad determinada se puede llegar a conocer. Sino que a él lo que le interesa es algo como el sujeto, independientemente de donde viva, donde esté radicado, cómo piense, todo lo que sea, no importa. Acá importa el sujeto, digamos, pensado abstracto. Al fin se paró con la vez del papá. ¿Eso fue un regalo? Este es mi hijo. ¿Pero fue Gracias, un regalo Mari. del hijo o de la agrupación? Debe ser de la agrupación porque... El hijo, bueno. No, la agrupación no. Bueno, gracias. Me voy a venir más seguido, invítenme. Puedo dar una clase de instrucción de derecho si quieren. Bueno, entonces, por ejemplo, Villoro, ¿cómo hacemos? Llega Villoro a plantearse el problema, pero Villoro se lo plantea ya en un lugar determinado. ¿Me entienden? Es decir, Villoro no viene de la nada y se plantea esto. Por eso el texto de Villoro arranca diciendo, bueno, yo voy a partir
de una discusión puntual que es a partir de Platón, de cómo Platón define la idea de conocimiento, y a partir de ahí me voy digamos, a explayar y voy a desarrollar una posición que él tiene, porque esto, podríamos decir que acá, para que ustedes entiendan, es como que se abre el universo, o sea, siempre estuvo abierto el universo, nunca fue así. A ver, nunca fue así. Sino que cada época es como cuando ustedes vieron el IECA, ¿no? Hay una manera de ver las cosas. Es como si, digamos, en cada época usáramos un lente distinto, ¿no? O sea, en la edad antigua usaban un lente de una manera, en la edad media usaban un lente de otra manera, en la edad moderna otro lente, y en la edad contemporánea usamos otro. Entonces, los problemas están acá y están acá. Pero, de alguna manera, estos están conectados. Y por eso terminamos acá. Y acá está Villoro, y acá está Pardo, y acá está Lester Díaz. ¿Entienden? Pero para poder entender esto, tenemos que ver esto. Si no, no se entiende. O se entiende y no mucho. Cuando Villoro, esto es algo que tienen que entender los que estudian Villoro. Cuando Villoro se pregunta por el conocimiento, está preguntando en general. No está preguntándose ni por la realidad social en particular, ni por la realidad natural. No, él se pregunta por el objeto en general. Y lo que quiere es responder una pregunta filosófica. Los que no están leyendo Villoro, ahora hagan así, y yo voy a explicar esto para los que están leyendo Villoro. ¿Por qué? Porque Villoro hace filosofía analítica. Filosofía analítica. ¿Qué quiere? Ya vamos a ver. Que sería un positivismo, más o menos para que se entienda. Está dentro de una línea positivista. Villoro lo que quiere saber es cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que un determinado saber, cualquiera, pueda ser conocimiento científico. O conocimiento, mejor dicho. O sea, nosotros podemos tener muchos saberes. Por ejemplo, yo me puedo plantear un saber que puede ser, por ejemplo, el saber, por ejemplo, la homeopatía. Es un saber, ¿sí? Pero si ustedes lo trasladan, muchos dicen, no, bueno, pero eso no es un conocimiento científico. Ese es un saber que, digamos, de una medicina oriental, qué sé yo, pero no reúne las condiciones de un determinado saber. Bueno, esa discusión, cuáles son las condiciones y cuáles no, es lo que le interesa a Villoro. Villoro va a tomar la palabra, por eso hace filosofía analítica, y toma, porque vamos a ver después el concepto de giro lingüístico, toma el término conocimiento y dice cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que lo podamos llamar a un saber conocimiento. ¿Se entiende la pregunta que hace? Y entonces dice, bueno, tiene que ser una creencia, tiene que ser verdadera y tiene que ser justificada por razones. ¿Bien? Es lo mismo. Bueno, eso dice. Para llegar ahí, tuvo que pasar todo esto. Si no, no podés llegar nunca acá. Aunque estemos planteando cuestiones distintas, pero el problema es desde un momento y una situacionalidad histórica diferente, y estamos planteando entonces preguntas que las vamos a responder de manera diferente. ¿Bien? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la clase de los chicos que están estudiando conmigo, los que están con Vecchio, los que están con Salazar, los que están con Abel, van a entender que el problema de conocimiento requiere distinguir el objeto en realidad natural de realidad social. No se puede conocer una realidad con un mismo método independientemente de la realidad en la que estemos. O sea, la realidad social requiere a veces la utilización de determinados métodos que no son los mismos que se utilizan en ciencias naturales. ¿Tá? Eso, por lo tanto, supone una visión que nosotros le podemos decir la pospositivista o hermenéutica. ¿Tá? Vos viste ahí con Lester Díaz, supongo que algo de eso. Claro.
Bueno, ¿cómo era la relación del sujeto y el objeto en la antigüedad? Vamos a suponer, qué sé yo, no sé, ustedes dicen que han visto Parménides, ¿qué más? Ayúdenme con la memoria. ¿Cómo? Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso vieron, hasta ahora, nada más. Para que los voy a anotar acá. Entonces vamos a suponer. Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Ah? ¿Cómo? Esos son los de la antigua. Sí. Acá, Descartes. Para que lo sepan, Descartes. Pueden decir Descartes, no está mal. San Agustín. Ah, acá está bien, porque yo me estoy equivocando. Este Descartes va acá, para que ustedes miren. Acá. Bueno. ¿Y qué más? San Agustín. Bueno. Sonó la teoría. Scotto. ¿No? Ockham. ¿No? Se salvó la teoría. Descartes, ¿qué más? Hume. Bueno. ¿Qué más? Bueno, este está acá. ¿Ah? ¿Qué más? Kant. ¿Ahí llegaron? ¿Sí? Bueno, fíjense, están anotados así porque está este primero, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero. ¿Está? En el orden, cómo fueron apareciendo históricamente. ¿Estamos? O sea que están puestos así y estos son de la edad antigua, de la edad media y de la edad moderna. Bueno, si la cuestión es simple, si vos decís que la relación sujeto-objeto la podemos, digamos, no dependiera del contexto cultural, social, histórico, político, económico, bla, 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 todo eso, que se siente uno de estos y responde y ya está, y no discutimos más. Pero como la relación de cómo conocemos es una relación que cambia, es que nosotros los filósofos acá se preguntan, bueno, ¿cómo es esta relación? ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque, por ejemplo, ustedes saben que la física, por ejemplo, ha cambiado mucho, ¿o no? ¿Alguien sabe algo de física acá? ¿Nada? Yo tampoco, pero pregúntese quién sabe, ¿no? Bueno, ¿han sentido hablar la física de Newton? ¿Y la física cuántica? Bueno, usted que me dice así, ¿qué sabe de la física cuántica? Escuché, no sé. Bueno, ¿qué escuchó? Escuché acerca, por ejemplo, de la teoría de cuerdas. Bueno, ¿y qué dice la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas básicamente dice que el mundo, o sea, o en sí la galaxia, o la realidad nuestra, está dividida en cuerdas, o sea, porque se decía antes de que el espacio estaba conformado por diferentes dimensiones, que serían las tres dimensiones que conocemos nosotros, que serían los diferentes planos de la realidad, y que mediante esta teoría de cuerdas se decía algo así como que por cada, o sea, que por la expansión de las cuerdas o el movimiento de las cuerdas se podía definir la expansión del universo, algo así, ¿no? Pero es algo que iba por ese lado. ¿Alguien puede dudarlo? ¿No? Es básicamente que las partículas elementales que componen el mundo son cuerdas en vibración, depende de la vibración que tienen una forma de partícula u otra. Y después ya lo de las dimensiones, por lo que tengo entendido, es muy discutido. Hay un argentino muy reconocido por su teoría de cuerdas, pero es una teoría sin verificar. Dentro de la cuántica es como una teoría simplemente, no está todavía... Bueno, pero hay un principio, digamos, de la física cuántica que básicamente es la imposibilidad de conocer totalmente a los objetos que queremos conocer, porque en cuanto nos acercamos para conocerlo, el objeto cambia. O sea, no es posible conocerlo tal cual es. Esa sería, por ejemplo, una de las cosas que habla, que es el principio de incertidumbre, no sé si lo habrán sentido nombrar. ¿Algo de eso? Hay unas canciones muy famosas
¿cómo se llama? Hay un español que es Ismael Serrano. Hace una canción sobre, les digo si lo quieren escuchar, sobre el principio de incertidumbre. Habla, bueno, un poco de ese tipo de cosas. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque digamos, la ciencia, nosotros no estamos estudiando física cuántica ni eso. La ciencia va adaptando, podríamos decir, sus explicaciones o su comprensión de la realidad, ¿no? Según cómo la realidad se le va mostrando a partir de los propios descubrimientos. Es como algo circular, es decir, a medida que yo conozco, influyo en la realidad, la puedo conocer y la realidad cambia, ¿no? Y la tengo que revolver a reformular y vuelvo siempre estamos en ese proceso. Eso hace la ciencia, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros no es lo que hace la ciencia. Lo que nosotros estamos por ver es, los filósofos se hicieron una pregunta que no era científica, era filosófica. Lo que se estaban preguntando los filósofos es ¿cómo se da la relación esta? Tratando de racionalmente de entender o de comprender cómo se da esta relación. Lo que hace la ciencia es justamente la relación. La ciencia, o sea, digamos, el científico sería el sujeto y el objeto sería lo que está siendo estudiado en ese momento. Entonces la ciencia, podríamos decir, la actividad científica, para que se entienda, sería el objeto de estudio de la filosofía. ¿Entienden? La filosofía dice, che, acá hay gente que habla de que hay un conocimiento específico, científico, de la realidad social y natural. ¿Cómo es este conocimiento? ¿Qué condiciones tienen que darse, dice el filósofo, por ejemplo? Bueno, esa pregunta, vamos ahora a la Edad Antigua y cómo se respondía para estos pensadores. Lo primero que tenemos que ubicarnos en la Edad Antigua son algunas nociones básicas que nos van a permitir entender las cosas. Lo primero que tenemos que decir es que en la Edad Antigua no hay una idea, digamos, hay ciertas ideas que son claves para, como podríamos decir, como su cosmovisión, como su visión del mundo. Bueno, la primera idea es que no hay un punto de partida, no hay un inicio. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar la realidad como que hay un punto de partida, o la creación, o un Big Bang, lo que sea, pero tenemos como un punto de partida y después todo un desarrollo y es lineal. Siempre pensamos así, ¿verdad? Bueno, los griegos no pensaban así. Los griegos pensaban que esto era circular. Pensaban que la realidad estaba ahí, dada, y que toda realidad tenía que hacer un proceso, que era generarse, desarrollarse y corromperse. Corromperse sería lo que nosotros tenemos por morir. O sea, nace, crece, muere. Y vuelve a nacer, vuelve a crecer. Y este era un eterno ciclo. Que por cierto no se da siempre igual, pero es un eterno ciclo. Y no había mucho más que eso. Es decir, no había, por ejemplo, un Dios que hubiese creado el mundo, y entonces a partir del cual nosotros... Pero esa noción circular, esa realidad, no era cualquier realidad, no era caótica. Por ejemplo, la noción de caos o de Big Bang y que explotó y que bueno, se dio así, pero se podría haber dado de otra manera, a los griegos les parecería aterrador. ¿Qué pensaban los griegos? Los griegos pensaban que el universo, la palabra, ¿no?, de alguna manera refleja una noción que es muy, para ellos es clave, que es la palabra cosmos. Ellos usaban esa palabra porque esa palabra significa, traducida, digamos, orden, bello. Entonces el universo estaba ordenado y ese orden no respondía a cualquier orden, sino que tenía un orden bello. O sea, para eso también recurrían a la música, para explicar el universo. Para ellos, digamos, la música tenía mucho que ver con las matemáticas. Estaban conectados. En definitiva, digamos, la música respondía a un orden matemático. Y el universo también. Y además, cada cosa en el universo ocupaba un lugar. Pero ocupaba un lugar no casual, sino que era un lugar que, digamos, era el que tenía que estar. Racionalmente, por ejemplo, ¿no?, las cosas estaban en el lugar que debían estar, o que no que debían estar, sino que tenían que estar porque para eso se habían generado así. Es decir, y entonces ahí es donde aparece la pregunta de decir, bueno, ¿cuál es el lugar del hombre? ¿No?
De ahí los griegos dicen, bueno, el hombre no era el centro. El hombre estaba dentro de su universo. Y el hombre tenía un lugar, al igual que todas las demás cosas, y tenía un lugar importante, pero no era central. Y allí la preocupación de ellos era, bueno, tratar de explicar cómo era esta realidad. O sea, en definitiva, ellos no se planteaban cómo conocemos la realidad. Ellos se planteaban cómo es. Qué distinto la pregunta. Una cosa que yo pregunte, ¿cómo conozco lo que es? A otra cosa que yo me pregunte, ¿cómo es? ¿Está bien? Si yo me pregunto, ¿cómo conozco esta botella con agua? Yo tengo que decir que la conozco porque la percibo a través de los sentidos, mi vista la puede ver, la puedo tocar y tengo cierto marco conceptual que me permite decir que esto es una botella con agua. Entonces puedo conocerlo como botella con agua y usted decir que esto es una botella con agua y estar de acuerdo, ¿o no? Bien, pero no era el problema ese de los griegos. El problema de los griegos no era ese. El problema de los griegos era decir, ¿qué es? Lo que ellos se preguntaban, digamos, es por la esencia. Porque en la relación sujeto-objeto, ellos entendían que los objetos estaban ahí dados. Y yo lo que tenía que hacer era, el sujeto se daba, el objeto se daba, se mostraba, y el sujeto lo tenía que descubrir o conocer. Entonces, el sujeto conoce lo que el objeto le muestra. ¿Está bien? Una relación circular. ¿Ah? Entonces, tanto Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles trataban de descubrir, pero este conocer tenía una característica, es contemplativo. ¿Qué quiere decir contemplativo? Quiere decir que cómo voy a conocer yo el objeto era a través de la razón, tratando de que a través del intelecto yo pueda descubrir lo que tiene el objeto para mostrarme, pero que no aparece a veces a primera vista. La esencia de las cosas no está a la simple vista. Lo que yo tengo a simple vista son las cosas, pero es mi trabajo racional que descubre la esencia de las cosas. ¿Entienden hasta acá? ¿Sí? Eso es, ese trabajo racional es a partir de una observación, sí, pero no es como en la edad moderna lo que hacía Hume. Es distinta la observación. Acá hay una observación racional, contemplativa, que solamente está, de alguna manera, es una manera pasiva de conocer, porque está dejando que la realidad se muestre tal cual es. Por ejemplo, ustedes deben saber que hay muchos, hoy por hoy a nivel de, una de las cosas que se cuestiona a nivel de medio ambiente es cómo el hombre se relaciona con su entorno, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, una de las críticas que se hace a la edad moderna en adelante es que el hombre ha manipulado la naturaleza. ¿Está bien? Bueno, manipular la naturaleza, cuando la conoces, la manipulás, quiere decir, por ejemplo, que si yo me paro frente a un río que trae un buen caudal de agua, ¿no? Yo no estoy pensando en el río en cuanto río y tratar de ver digamos, qué armónico que es en el contexto natural y ver cómo es el ecosistema y demás, sino que estoy pensando en que ese río puedo hacer una represa, puedo construir una planta, ¿no es cierto?, de energía, puedo, no sé, utilizarlo para navegar, armar un canal de navegación, hacer mil cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo un objeto al cual de alguna manera lo estoy conociendo, pero con una finalidad previa, ya dada. Y hacia ahí busco sacarle lo que mejor tenga. Eso no es lo que hacían los griegos. Los griegos, a lo sumo, cuando veían el río, porque no tenían una mentalidad de un conocimiento, trataban de entender
¿Por qué el río estaba ahí? ¿Para qué estaba, digamos? ¿Tá? Entonces, se logra el contemplativo, digamos, no es ir y meter manos, sino que es esperar que se muestre. Y toda realidad tenía 4 causas. Esto lo dice Aristóteles. Las van descubriendo de a poco y bueno, Aristóteles cierra diciendo, bueno, toda realidad tiene 4 causas. ¿Cuáles son las causas? Las causas son, la primera causa, vamos a tomar un ejemplo básico de este escritorio. Qué carucha, ¿eh? ¿Está cansada? ¿Sí? Bueno, ya termino. Ustedes me pidieron que viniera. Yo no quise venir, así que ustedes me trajeron, así que ahora bájenme ahora. ¿Esto está hecho de qué? ¿De madera? ¿O no? Bien, entonces, ¿qué es esto? Para Aristóteles. De lo que está hecho el objeto. ¿Bien? Esto es la materia. Lo que nosotros comemos la materia. Entonces, él decía, bueno, uno de los elementos que compone el objeto, o la causa del objeto, es la materia. O sea que yo tengo acá la madera, la primera causa, material. Primero. Segunda causa. Bueno, dice, pero con la materia no logro hacer la mesa. Necesito tener una idea, la forma, para que esto tenga la forma de mesa y no otra cosa. Yo lo pueda distinguir. Por ejemplo, ¿cómo distingo yo las sillas de los bancos? Pongamos siempre el ejemplo en clase. La silla sería un asiento con 3 patas o más. Un banco es distinto, porque tiene un pupitre para apoyar y para que ustedes puedan escribir, ¿o no? Entonces, digamos, esa forma, esa idea es la segunda causa para ir construyendo. En este caso, la mesa. Después tengo otra causa, dice, la causa eficiente. Es decir, ¿cómo llega esa cosa a hacer eso? Bueno, en la naturaleza será de una manera. Acá en este caso, que tengo una mesa, la causa eficiente es el carpintero, el constructor, el que la hizo. Que imprimió la idea en la materia. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Y después viene una última, que es la más importante, y es la que todo el universo responde a esa, es la causa final. ¿Causa qué, perdón? Final. La causa final. La causa final es el para qué. Cuando yo me pregunto, ¿qué es esto? Me estoy preguntando por las 4 cosas para los griegos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos ya preguntaron después así. Cuando el moderno se pregunta qué es, ya no se pregunta por la causa final. Por eso es importante rescatar en Aristóteles la causa final. Y todo el mundo griego, aunque Aristóteles fue el que habló de la causa final, todo el mundo griego pensaba finalísticamente o teleológicamente, es lo mismo. Pensaba que todo tenía una finalidad, todo tenía un para qué. Porque si yo estoy en un lugar y entiendo que está ordenado, ese ordenado está ordenado según algún criterio y para algo. Estas sillas están puestas así porque ustedes tenían que tomar una clase y esa es la finalidad, por eso están puestas así. Si nosotros acá hiciéramos otra cosa, no estarían en ese orden. ¿Entienden? Las sillas están puestas de este modo por algo. Quiere decir para cumplir una finalidad, un para qué. Bueno, entonces, el que la descubre es Aristóteles, pero todos la usaban a la causa final. Porque los griegos todos entendían que el universo respondía a una finalidad. Por eso era un orden bello. Si vos hablas de orden, quiere decir racionalidad. Quiere decir que responde, por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo en clase. Este escritorio ahora, vamos a suponer que yo hago esto, ¿no? Bueno, esto se supone que de alguna manera ya está ordenado, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora, este orden, esto está ordenado porque responde a algo que yo dije, bueno, para poder dar la clase, bueno, los chicos me trajeron el agua, el café, gracias, lo acomodo para que no me moleste, pero dejo un espacio, vamos a suponer, porque después voy a poner algún libro acá, a medida que ustedes me vayan preguntando, tengo el celular a mano, esto no sé para qué, pero está, bueno, esto sí porque lo estoy usando, y esto porque están grabando, pero bueno, entonces tengo un orden acá, y una finalidad, que es que esta clase se grabe y todo lo demás. Por eso están todas las cosas dispuestas de esa manera.
Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un orden. Ese orden es porque hay cierta racionalidad que ha pensado cuál es la mejor forma de ordenar esto para que cumpla un fin, que es que se dé una clase lo mejor posible. Y que el profesor, yo mismo, pueda trabajar cómodo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea de fin. Bueno, ahí va. Entonces, ya tenemos todo explicado en la edad antigua. El universo responde a una finalidad. La polis, las ciudades de estado, también responden a una finalidad. Y también está todo ordenado. Entonces, por eso los griegos eran una sociedad, digamos, vista desde hoy, de lo moderno, desde el punto de vista político, una sociedad esclavista. Y está muy mal visto. Pero lo que pasa es que ellos no se cuestionaban la esclavitud porque entendían que formaba parte de los estamentos y de ese orden que había impreso en el universo, y la polis respondía a ese orden. Eso es lo que ellos entendían. Sin lugar a duda que está mal, sí, claro. ¿Quién puede estar a favor de la esclavitud? Nadie. Pero digo, en ese contexto es que ellos explicaban la esclavitud, ¿no? Era algo natural. Por eso es que en el derecho después se habla del derecho natural. Cuando hablamos del derecho natural, los orígenes los tenemos que encontrar en el mundo griego y en el periodo medieval. Ahí se desarrolla todo el derecho natural. Ahí están las bases. ¿Entienden? Bueno, dicho esto, ¿qué sigue? Esto, digamos, hay un acontecimiento histórico que podemos creer o no, pero que marca una diferencia, y que es el cristianismo como movimiento religioso, pero que es mucho más que religioso. ¿Por qué? Porque el cristianismo introduce cuestiones que no estaban. Y una de las cuestiones más importantes que introduce es la noción de creación. Es decir, la realidad fue creada. ¿Cómo que fue creada? O sea, fue creada, y acá la pregunta es ¿por quién? ¿Por alguien? ¿Qué? O sea, ¿un viejo con barba, como se lo imaginan muchos? Bueno, no. Claramente que no. Pero esa realidad que fue creada implica un cambio en la cabeza, porque yo ya no voy a pensar circularmente, sino que voy a pensar linealmente con un punto de partida. Y más aún, si vamos más allá, no solo con un punto de partida, sino con un punto de llegada. ¿Por qué? Porque va a haber un final de los tiempos, dice. Entonces, cuando sea eso, cuando eso ocurra, estamos en el punto de llegada, y todo lo que hay es un proceso que, bueno, nos cambia la manera de ver y de entender la realidad. Pero hay otro elemento más todavía importante. Es que este creador que creó y creó de la nada, esto es lo más interesante, introduce una noción como la nada, que es terrible, porque ¿cómo hablar de la nada? No se puede, ¿entienden? No se puede hablar de la nada. Es como un punto de referencia, nada más. No hay otra posibilidad. No podemos hablar de la nada. Porque cuando yo quiero hablar de la nada, estoy hablando de algo. ¿Entienden? Bien. Dicho eso, tendríamos que señalar también que en esa creación hay uno que es el punto de partida de todo. Que es el que fue creado a imagen y semejanza. El ser humano. En la Biblia se traduce como el hombre, pero podemos decir el ser humano. El ser humano, que incluye tanto a todos los géneros, ¿ah? Vamos a decir así. A la multiplicidad de géneros. No vamos a hablar de un género, ni de dos. Vamos a hablar de la multiplicidad. Todos los géneros fueron creados a imagen y semejanza. Entonces, pasa, de alguna manera, la creación, vos pasás a ponerlo en el punto central.
lo ponemos en el punto central de la creación. Lo que sucede es que, entonces, este señor, digamos, el que creó, o esta inteligencia, porque Aristóteles, cuando hablaba de la causa final, la finalidad, decía que la causa final, el para qué, en realidad era lo que había generado todo. Es lo que se llama primer motor. No sé si lo habrán sentido nombrar los que le hicieron a Aristóteles. Primer motor, ¿qué es el primer motor? Inteligencia, racionalidad, inteligencia pura. No es otra cosa. Bueno, esa inteligencia pura es Dios. Dios no es otra cosa que inteligencia pura, digamos. O amor, como le quieran llamar. ¿Está bien? Bueno, en ese camino hay algo que es imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, bueno, imagínense, además de esa noción tenemos otras nociones más. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo esto influye en el conocimiento? Influye en cierto punto. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo esta visión. Pero esta visión va a responder, si se quiere, podríamos hacer así, qué sé yo, no sé, para que se entienda. No se entiende, no importa. Dice, Dios creador. Este Dios creador va a crear la relación de sujeto-objeto. Es decir, solo puede haber una relación de conocimiento porque hay un Dios que ha creado la realidad y porque dentro de esa realidad ha creado a un ser humano que es a imagen y semejanza de él y puede conocer la realidad. Entonces, tanto la realidad como el hombre pertenecen a la misma inteligencia divina. Al igual que los griegos también pensaban lo mismo, que tanto el hombre como la realidad natural eran parte de ese mismo cosmos, de esa misma inteligencia. Entonces, tanto los medievales como los antiguos pensaban que todos estaban dentro de esa misma inteligencia. Hasta acá están hablando siempre de la realidad natural. Todo. Natural, social, todo. Todo. No, claro, ellos no distinguían eso. O sea, no había esa distinción. Pero si a vos te interesa saber, ellos pensaban, digo yo, que no lo digo yo, sino digo, ellos pensaban que la realidad social siempre tenía que reflejar ese mismo orden que se veía en el universo. Por ejemplo, ellos no podían entender una realidad política caótica. El Estado, la sociedad, todo respondía a un orden. Fíjate que inclusive ellos hasta para su vida eran armónicos y equilibrados, los griegos. O sea, ellos tenían momentos de estudio, momentos de gimnasia, momentos de esto, momentos de todo, digamos, no era que eran máquinas, sino que, claro, el equilibrio era clave. ¿Me entendés? Entonces, bueno, la noción digamos, que podrían tener ellos era el caos. El caos, el desorden era, digamos, el azar, eran los términos que eran el límite. Como límite quiero decir que era lo que ellos no lo consideraban dentro, ni del cosmos, ni de la sociedad, ni la polis. ¿Está? Bueno, dicho esto entonces, a ver, ¿cómo influye esto acá? Ya les dije, porque hay un Dios creador, pero además, al introducirlo al hombre como creador, seguimos pensando igual que el hombre va a contemplar la realidad. Ahora la realidad yo la puedo conocer, la puedo descubrir, y la puedo descubrir gracias a que tanto la realidad como el hombre tienen la misma inteligencia divina que comparten porque son ambos creados por Dios. Pero hay una cuestión que los distingue y es que el hombre pasa a ocupar el lugar central. Como pasa a ocupar el lugar central de la creación, también pasa a ocupar el lugar central del conocimiento en la Edad Moderna. Porque en la Edad Moderna, acá, hay una persona que siendo católica, en medio de todos los cambios sociales, políticos, económicos, culturales y demás, también empezaron los cambios filosóficos. Y los cambios filosóficos empezó con una pregunta, ¿no? Como siempre, la filosofía dice, bueno, me voy a hacer preguntas que voy a responder racionalmente. No las voy a responder de otra manera, porque eso ya no es filosofía. ¿Ah? Para la filosofía occidental estoy hablando, ¿no? Siempre hablamos de filosofía occidental. En la filosofía occidental, lo que caracteriza a la filosofía occidental es justamente que a partir de los griegos, la pregunta ya no se responde desde el ámbito de por ejemplo,
de lo mítico, sino que se responde desde el ámbito racional. O sea, nosotros tratamos de reflexionar racionalmente y dar respuestas a las preguntas que nos formulamos. ¿Estamos? No apelamos al mito para explicar las cosas. Porque podríamos usar el mito para explicar las cosas. Pero el mito va perdiendo fuerza hasta que llega a Grecia y se construye digamos, un pensamiento filosófico impresionante como el de Aristóteles, que es estrictamente racional. No tiene ningún elemento mítico. Bueno, este paso se da porque hay un filósofo que se llama Descartes, que ustedes lo han mencionado, que es el que señala que la realidad, digamos, podría ser producto de, digamos, de un engaño. O sea, todo lo que tenemos acá puede ser producto de un engaño. La Matrix, ¿vieron Matrix? Bueno, Matrix dice que, bueno, Matrix en realidad propone parcialmente esto, porque dice, bueno, están los chicos ahí en esos, y la Matrix les toma toda la energía y los tiene conectados para que produzcan energía, que es lo que quieren. Y les genera, mediante estímulos, una realidad que no es real. Bueno, Descartes diría algo parecido. ¿Qué pasaría si un genio maligno nos hace creer que lo que es real no es real en sí? ¿Cómo puedo saber yo que lo que estoy viviendo es real? Bueno, contra esa pregunta no hay respuesta, si se quiere. No tengo una respuesta empírica. No puedo dar una respuesta que sea definitiva, concluyente desde el punto de vista empírico. Pero Descartes dice que él cree que, digamos, nosotros podemos utilizar la razón como el camino para responder esa pregunta. Esa pregunta no es porque él crea que realmente hay un genio maligno, no, él era un creyente, o sea que él creía que Dios legitimaba el universo, todo. Lo que pasa es que él lo que pretendía era demostrar, o encontrar, mejor dicho, un método de conocimiento. Acá es donde empieza la primera cuestión que ya nos separa y que nos lleva a lo que estamos viendo ahora. Ya nos interesa no qué es, sino cómo es. Cuando yo hablo de método de conocimiento, estoy hablando de camino. Método es camino. Entonces ya no me pregunto cómo es el objeto o qué es, sino me pregunto cómo lo conozco. Lo que pasa a interesarme es este puente que está acá. ¿Entienden? Me interesa acá, el puente, el camino o el método que uso. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque él dice, suponiendo que este objeto que tengo acá no fuera lo que yo estoy viendo, ¿cómo puedo conocerlo realmente? Vamos a suponer que hay un diablo, un genio maligno, que me hace creer que este objeto es real, pero no lo es. ¿Cómo podría saberlo? Y empieza a pensar, dice, che, los sentidos podrían ser un buen camino. No, porque los sentidos me engañan. ¿Cómo me engañan? Y dice, fíjese, o sea, vamos a suponer un lápiz dentro de un vaso con agua y lo vemos de lejos, lo vamos a ver quebrado, lo sacamos, el lápiz no está quebrado. Entonces los sentidos nos engañan. Entonces empieza y dice, bueno, el único camino es la razón. La razón equivale a un conocimiento de tipo matemático. Entonces dice, la razón, fíjense, ¿quién tiene razón en la creación? ¿Qué animal es el que es racional en la creación? Ya lo había dicho Aristóteles. El hombre, y era el que estaba acá, primero. Entonces fíjense cómo ahora pasa a ser todos, definitivo. Y en la modernidad, ¿qué pasa? En la modernidad lo que pasa es que esto se hace así. Por eso después viene un filósofo que se llama Nietzsche, que dice Dios ha muerto. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no está hablando solamente del Dios cristiano en realidad. Está hablando de otra cosa. Está hablando de que lo que antes, para los griegos y los medievales, el sujeto y el objeto estaban en el cosmos o asegurados por un Dios, ahora ya no está más. Lo único que queda es el hombre. Y ahí, bueno, empieza toda una disquisición. No importa. No lo vamos a entrar ahí. Pero lo que interesa en la modernidad es el camino. El camino va a ser, según quien lo tome. Si lo tomás por el lado de Descartes o lo tomás por el lado de Hume. Podés tener dos caminos, por decir así. Un camino que se desarrolla en Francia con la filosofía continental, que es Descartes, que dice el método tiene que ser matemático y la razón
es la última palabra en el conocimiento. Entonces yo todo conocimiento lo voy a alcanzar a través de la razón. ¿Está bien? ¿La palabra qué dijo? Perdón. Dijo, el método debía ser matemático y la palabra no sé qué dijo. No, que la razón es la última palabra. Ah, la razón tiene la última palabra. Eso sí. Sí. Cuando se refiere al conocimiento, ¿serían las ideas innatas? No. Bueno, el conocimiento es, a ver, la palabra conocimiento es una palabra, nosotros la usamos y lo que estamos tratando de mostrar es, si uno se pone allá como a tratar de dar la última idea, se pone, dice, la palabra conocimiento no tiene un solo significado. El significado de lo que sea el conocimiento, ese concepto, depende de la concepción que vos tengas, y la concepción que vos tengas va a depender de la época histórica que vos estés parado. Entonces, cuando vos hablás, por ejemplo, podés decir que, por ejemplo, el método de conocimiento podría ser la intuición. Otro camino para conocer la experiencia sensible. Otro método es la razón. Pero cuando yo digo todo eso, depende también de cómo estoy parado en cada época. ¿Tá? Entonces, digamos, si vos querés hilar más fino, ahí tendrías que ver sobre qué autor y qué época para poder definir la palabra conocimiento. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, como te digo, en un sentido, como decíamos hace un rato, Villoro estaba diciendo que conocimiento es una creencia verdadera y justificada. Él llega a ese concepto porque tiene una visión, una concepción, y entonces ese es el concepto que él toma. ¿Ves? Pero habría otros, podrías decirlo también, ¿no? Entonces, podrías entenderlo. Entonces, cuando vos hablas de conocimiento, inclusive tenés que ver cada contexto en el que estás parado para poder tener una idea. Entonces, ¿a cuál te referís vos puntualmente? Ah, bien. Sí, la última clase la profesora dijo que parte del conocimiento se refiere a las ideas innatas. Yo no entiendo qué son las ideas innatas. Bueno, ya llegamos. Ya te lo contesto. Ahí va. Mirá, Descartes, como les digo, sostiene claramente que nosotros vamos a alcanzar, solamente vamos a alcanzar un conocimiento verdadero si aseguramos el camino, si tomamos el camino correcto. Es como si vos dijeras, bueno, yo puedo tomar, tengo 2 o 3 caminos y tengo que elegir uno, que es uno el que me lleva a donde yo quiero ir, que vamos a suponer a, no sé, a la plaza San Martín. Ponele, tenés varios caminos que podés tomar, pero hay uno que es el que te lleva. Descartes decía, bueno, acá hay que ver cuál es el método adecuado para conocer la realidad. Y el método adecuado, pero ¿por qué? Porque él pensaba en un método tipo matemático, que él lo que quería descubrir eran esos primeros, digamos, puntos de partida o axiomas de un conocimiento. Axioma quiere decir el punto inicial, a partir del cual vos después podés sacar conclusiones o inferencias de ese punto de partida. O sea, si yo digo, ponele, que toda realidad es material, entonces una conclusión que yo puedo sacar es que hablar de la justicia en términos de un valor no sería real. Porque si toda realidad es material, los valores no son materiales, por lo tanto no serían reales. Dependen de cada uno, de la subjetividad de cada uno. Y entonces no podemos hablar de justicia. ¿Me entendés? ¿Entienden lo que estoy contando ahora o no? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Entonces, el método es lo que nos va a asegurar el camino y nosotros tenemos que tratar de conocer estos puntos de partida que luego me van a permitir a mí desarrollar todo mi conocimiento como una teoría, como una estructura. Eso va por un lado. Por el otro lado, ahora llegamos a Hume. Hume parte de otro lugar. Hume parte de que nosotros tenemos ciertas, digamos, ideas
que son metafísicas. Él cree que nosotros tenemos ciertas ideas que en realidad no podemos demostrar, porque lo único que tenemos son creencias, como por ejemplo la relación de causalidad. ¿Qué dice Hume de una relación de causalidad, por ejemplo? Para que ustedes entiendan. Hume cree, primero vamos a aclarar qué cree Hume. Cree que el conocimiento, a diferencia de Descartes, la última palabra no la tiene la racionalidad. La racionalidad dice, puede, de alguna manera, puede racionalizar o puede decir muchas cosas, pero lo que va a ser la última palabra en el conocimiento es la experiencia sensible. Entonces, yo a partir de la experiencia sensible voy a ir conformando ideas. Y a partir de las ideas, ideas simples, voy a ir conectando con otras ideas simples y voy a armar ideas más complejas. ¿Se entiende? Ideas simples que percibo a partir de la realidad y puedo armar ideas más complejas. Así se va construyendo el conocimiento. Y las ideas simples siempre son ideas que puedo percibir y verificar a través de los sentidos. Y dice, para que ustedes entiendan, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, no sé si sirve esto, por ahí pienso si no les eso. Hago más lío en la cabeza, pero por ahí, ¿hasta ahora entendieron esto de lo que vengo diciendo de Hume? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, voy a dar algo para que ustedes veamos si se entiende o no. Se habla de la relación de causalidad. La relación de causalidad, nosotros, por lo general, ¿no? ¿Cómo la explicamos? Le explicamos, decimos que es una ley, que podríamos decir que está en la naturaleza, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? La causa y el efecto, ¿están en la naturaleza, ahí en la realidad, o no? ¿Sí? Bueno, Hume decía que no. Hume decía que no están en la naturaleza, están en la mente del sujeto. El sujeto asocia ideas. Yo, por ejemplo, si me pongo a jugar al pool, ¿saben jugar al pool? Bueno, si se ponen a jugar al pool, agarran el taco, la bola, le pegan a una bola, esa bola le pega a otra y la mueven. Vuelvo a hacer vuelvo a repetir, vuelve a producirse lo mismo. Vuelvo a repetir, vuelve a producirse lo mismo. De esas sucesivas experiencias, puedo extraer una idea. Y es que yo percibo que cuando la bola A le pega a la bola B se desplaza, se mueve. Y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, hasta que llego a decir, bueno, siempre, ya puedo establecer como una regla, siempre que la bola A le pegue, se desplace y le pegue a la bola B se mueve. Entonces, ¿cuál es la causa del movimiento de la bola B? Es que la bola A le pegó, y eso provocó el movimiento de la bola B. ¿Se entiende? Entonces dice, la noción de causa y efecto no está en las bolas. Está en la mente del sujeto que hace las conexiones y dice, hay un principio que es el principio de causalidad que me explica por qué una bola, cuando le pega a la otra, la segunda bola se desplaza. Porque recibe una fuerza que le provoca a la segunda bola que se desplace y entra en movimiento. ¿Está bien? Entonces, pero no está en la realidad, no está en la naturaleza, está en la mente del sujeto. Y acá ya estamos cambiando la forma de entender las cosas. Fíjense, antes hablábamos de un sujeto que contemplaba la realidad y trataba de conocer al objeto. Ahora estamos hablando de un sujeto que ya sea a través de la razón o ya sea a través de los sentidos, intentan claramente conocer, pero es a través de facultades que tiene el sujeto, no del objeto. Entonces se produce un giro, que es lo que ahora viene, que se llama Kant, el giro copernicano. Cuando Kant habla del giro copernicano y habla del conocimiento, está en realidad haciendo referencia a esto. Dice, antes el principio de causalidad estaba en la realidad, en el objeto, lo que pensaba, y es lo que piensa toda la gente en general. Digamos, cuando vos tomás a alguien que vas en la calle y le decís, che, al principio, la causalidad, ¿dónde está? Y la causalidad está ahí, o sea, vos la buscás ahí, en la realidad. Vamos a un ejemplo más claro, para que se vea. Vamos a suponer, siempre lo damos también en clase, vamos a suponer que yo agarro un recipiente con agua y lo pongo al fuego.
dentro de un rato ese fuego, esa agua empieza a hervir. Todos sabemos que, es decir, pasa del estado líquido al gaseoso. Y nosotros decimos, y si lo repetimos el ejemplo, decimos, che, mira, acá hay una cuestión. El calor provoca, la temperatura provoca el cambio de estado del agua. La causa está ahí, en la naturaleza. Es lo primero que pensamos todos. Y Hume lo que dijo, en realidad no. Ese es un principio que nosotros elaboramos con nuestra mente porque asociamos ideas a partir de la repetición de los casos. A partir de la repetición de los casos, nuestra mente, nuestra cabeza, conforma ideas y asocia y arma teorías más complejas. Pero pero no está allá, está acá, en la mente. Entonces pasamos que el principio de causalidad antes estaba en el objeto y ahora pasa a estar en el sujeto. Eso es lo que Kant llama el giro copernicano. ¿Por qué? Porque antes decíamos, ¿qué decía Copérnico? ¿O qué decíamos antes de Copérnico? Me miran con una cara y me dicen, cara, ¿quién es Copérnico? Antes decíamos ¿qué pasaba con el Sol y la Tierra? ¿Ah? Antes se decía que el Sol era alrededor de la Tierra. Claro. Eso. ¿Y después qué pasó? Claro, no se escuchó. Bueno, antes se pensaba que el Sol, digamos, giraba alrededor de la Tierra y que el Sol, digamos, era como, dependía de la Tierra, ¿no? Porque lo observábamos parado en la Tierra. Entonces, desde la Tierra, lo que veíamos era que el Sol giraba, porque pasaba hacia esto. Ahora, luego, con los avances científicos, descubrimos, en realidad, elabora una teoría que dice, en realidad no es así, es que la Tierra gira alrededor del Sol, pero como tiene distintas rotaciones, nosotros creemos eso, pero en realidad no es así. Bueno, ese cambio de manera de entender el universo también se da en la filosofía y se llama el giro copernicano. ¿Por qué? Porque antes lo que nosotros creíamos que la causalidad, estaba en la naturaleza, en la realidad, ahora, dicen los modernos, está en la mente humana. ¿Está bien? Entonces ese es el giro copernicano. Dicho eso, ahora viene un punto que es central. Y ya con esto cierro la historia y después pasemos a las preguntas, a lo que quieran preguntar. Es lo que se llama, es lo que pasa después de Kant. Que pasa mucho tiempo más después. Mucho después. Y es el giro lingüístico. Ustedes lo habrán sentido nombrar, el giro lingüístico. ¿O no? Ustedes sí. Los he hartado a ustedes. Bien. Bueno. Y acá es como que yo cierro la edad moderna porque el giro lingüístico es contemporáneo. Con Kant, yo digo, a mí me interesa el método. Tengo un sujeto y un objeto. Vuelvo acá. Para que entiendan lo que están estudiando Kant. ¿Kant qué dice? Kant dice, cuando en varias de sus... por ejemplo, en la crítica de la razón pura, que es uno de los libros de él escribe varios, uno de esos libros, él dice que Hume fue el que lo despertó de su sueño dogmático. ¿Por qué? Porque el sueño dogmático quiere decir, ¿no?, que él estaba, digamos, se había formado, había estudiado bajo la escolástica y la filosofía medieval y la filosofía griega. Entonces él entendía la realidad, ¿no? Y había leído Descartes también. Y él entendía que la realidad de alguna manera estaba tal cual. Y que fue Hume el que con esta idea del empirismo, de que los principios, ciertas categorías no están en la realidad, sino que están en la mente humana, el que le provocó, digamos, de alguna manera cierta perplejidad y lo llevó a preocuparse y a preguntarse, bueno, en realidad entonces ¿cómo conocemos? ¿No? Entonces, acá está la raíz de la idea moderna. Kant dice que tenemos que, este es el paradigma, el camino y el método. Ahora, el camino y el método, esto es de la edad moderna.
lo que dice Kant es que hay que juntar a estos dos. Y que juntar a estos dos significa que el conocimiento está en el sujeto, primero, y que el conocimiento se compone de los dos elementos, de la experiencia y de la razón. No puedo, digamos, negar. ¿Por qué dice? Porque, por ejemplo, Kant le hace una crítica a la filosofía griega y medieval y dice que se la pasaron pensando cosas racionales, pero al no haber usado la experiencia sensible, es como que daban vueltas sobre lo mismo y nunca sacaban ninguna conclusión, ninguna exclusión final. Es decir, estaban como en el barro. ¿Por qué? Porque claro, discutían si la esencia es esto o no es esto, o si es así o es así. Y dicen, che, dejen de discutir, digamos, diría Kant, dejen de discutir eso, porque ninguna de estas cuestiones podemos llevarla al plano de la experiencia. Busquemos llevar las cosas al plano de la experiencia porque puede ser un buen criterio para definir lo que es verdadero, el conocimiento verdadero. Entonces, bueno, ahí empieza a tratar de juntarlo a estos dos. ¿Cómo lo va a juntar? Dice, bueno, el conocimiento sí o sí tiene que empezar por la experiencia sensible, no puede empezar por otro lado, e inicia por lo sensible. Pero lo sensible solo no me alcanza. Es como que yo percibo cosas, dice, y sería, digamos, percibo de una manera desordenada. No tengo percepción, o sea, yo por ejemplo, si toco esto, digamos, si pudiéramos separar, es como que lo único que podría hacer es percibir, tener un tacto acerca de este objeto, pero no podría mucho más. Lo que me permite ya decir que estoy tocando algo, ¿entienden? Pero que sea eso todavía no me alcanza con la percepción sola. Me hace falta el otro elemento, la otra cara, la razón. Y la razón es la que pone las categorías que le llama acá. ¿Qué son las categorías? Lo que permiten el conocimiento. Por ejemplo, la causalidad es una categoría de la razón humana, no está en ningún otro lado. Es un elemento componente de la razón. Nosotros somos racionales y uno de los elementos de la racionalidad sería, nosotros funcionamos, así como el principio lógico de no contradicción, el principio de identidad, de causa y efecto. Este sería otra regla, que es lo que nos permite funcionar como seres humanos racionales. Entonces, usando todas estas categorías, imprimiéndoselas, más la percepción, yo puedo tener una idea, un conocimiento del objeto. Pero ese objeto, vamos a imaginarnos, yo siempre hacía este dibujo, esto me hace acordar cuando daba clase al principio, porque esto ya no lo doy más ya. Porque claro, nosotros no lo damos más porque no damos historia de la filosofía. Pero bueno, en la cátedra B no damos historia de la filosofía. Pero los que en la A dan y todavía dan historia de la filosofía. Imagínense que sería así. Hagan de cuenta que esto que está acá sería la mente humana. O el ser humano. Imaginémoslo el ser humano. ¿Ah? ¿Puede ser? Imaginemos que el ser humano es esto, esta cubeta. Acá tengo, podríamos decir, la realidad. La realidad la percibo a través de los sentidos. ¿Bien? Pero la realidad pasa, y llega acá. Acá está esta es la sensibilidad y esta es la racionalidad. La razón vuelve a ser el segundo filtro. Porque yo cuando estoy percibiendo, ya estoy filtrando. Y cuando razono y aplico todas estas categorías, vuelvo a filtrar. Cuando vuelvo a filtrar, le doy un contenido y formo el objeto. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo es un objeto construido. Un objeto no es lo mismo que la realidad. Yo, como es la realidad tal cual, dice Kant, el noumeno que tienen que leer ustedes ahí, es la realidad tal cual es. Esa no la puedo conocer. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? Y lo que obtengo como resultado, que es el objeto. ¿Qué es el objeto? Y bueno, es lo que pasa por el tamiz de la sensibilidad y de la racionalidad. Me da como resultado un objeto. Ese objeto es el objeto conocido por nosotros. Se quedaron preocupados. ¿Entienden o no? Los que están estudiando Kant,
¿Quiénes eran? ¿Usted? ¿Usted? ¿Ah? ¿Sí? ¿Usted también? Bueno, ¿hay alguna duda respecto de esto? ¿No? Entonces, el nómeno o objeto en sí, como es tal cual, yo no lo puedo conocer. El sujeto del conocimiento, el humano, solo puede... Y además, no es el objeto, fíjense, el objeto no es algo que está totalmente afuera. El objeto es algo que es el resultado de lo que está afuera, mis sentidos y mi razón. Y sale el objeto que conozco. Es como si yo dijera, esto es una mesa. ¿Cómo sé que es una mesa? Y porque la percibo, porque tengo un concepto de lo que es mesa y además aplico otras categorías y en definitiva llego a la conclusión de que este es el objeto que estoy conociendo. ¿Cómo es el objeto realmente? Ah, qué sé yo. Nadie sabe. Nadie lo puede saber, porque nadie puede salirse y ver cómo es todo, ¿entienden? Nadie puede salirse. Estamos todos acá y todos vemos lo mismo porque todos tenemos las mismas categorías. Porque Kant no está hablando de mí, ni de usted, ni de usted, ni de usted. Está hablando de todos los sujetos en general. De cómo somos los seres humanos en cuanto seres humanos que conocemos la realidad. Punto. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el problema y el giro lingüístico? Y acá termino. Y después, si tienen preguntas, me hacen. Que el problema de que el objeto es que esto funcionaba de alguna manera bien hasta un punto. Porque se dieron cuenta de que cuando vos sacás el objeto, ¿no? A veces ese modo de conocer tenía, digamos, no representaba, porque no, digamos, no describía tal cual es al objeto. No lo describía tal cual. La ciencia podía, pero a veces encontraba problemas. Entonces, ¿cómo? ¿A dónde están los problemas? Y el problema está en el lenguaje, decían. Porque el lenguaje, digamos, es, para algunos es un obstáculo, para otros no. ¿Y por qué es un obstáculo? Porque el lenguaje, cuando nosotros siempre estamos, primero porque estamos pensando, y cuando pensamos a través de símbolos y signos, que es el lenguaje. No hay forma de pensar, no puedo yo separar lenguaje y pensamiento, está todo junto. O sea, digamos, lenguaje, cuando yo me refiero al lenguaje no me refiero solamente a la palabrita, escrita u oral, sino me refiero a los símbolos. Por ejemplo, una obra de arte es algo que me está mostrando una realidad. Y yo puedo entenderla porque compartimos con quien la creó y en general con los que la estamos viendo ciertos conocimientos y ciertas ideas que la transmitimos a través del lenguaje, no hay otra forma. ¿Entienden? Entonces, eso, de alguna manera, es como un elemento que hay que considerar. Antes, fíjense que en Kant y en todos los otros nadie hablaba prácticamente del lenguaje. Porque se lo consideraba como un medio, como un vehículo, como un camioncito, ¿viste? Que lleva los pensamientos, el lenguaje. Nada más, no servía para otra cosa. Es decir, es un transporte. Y no, en realidad no es así. En realidad el lenguaje es mucho más que un... Se dieron cuenta de que el lenguaje jugaba un papel importante. ¿Por qué jugaba un papel importante? Porque si nosotros hacemos el foco en el lenguaje, podemos ver que nuestra forma de pensar, decían algunos, está estructurada en base a lo que nos han transmitido. Y las palabras, el lenguaje en general, lo que nos transmiten, también tiene algunos elementos que podríamos llamar, que pueden ser para las ciencias un obstáculo, como por ejemplo problemas semánticos. Se empieza a hacer foco en el lenguaje y se descubre que hay problemas semánticos, que hay problemas pragmáticos, que hay problemas sintácticos, es decir, aparece la semiótica, o la semiología, que empiezan a estudiar al lenguaje. ¿Pero por qué? Y porque, por ejemplo, si yo digo que alguien es petizo, ¿qué sería? ¿Un problema qué? De vaguedad. Porque no puedo saber petizo respecto de quién o de qué. ¿Cuál es el criterio? Tengo que, decir, por ejemplo, petizo va a ser todo aquel que mida menos de 1,70. Chao, yo estoy fuera, estoy petizo. Después sigamos. Por ejemplo, si yo estoy usando un término, lo estoy usando en un contexto determinado, puedo decir que tengo un problema, puedo tener un problema sintáctico porque está mal redactada la oración, puedo tener un problema pragmático porque a lo mejor estamos hablando y ustedes no saben, si yo le estoy diciendo, por ejemplo, se acabó la clase acá, me voy, chao, me harté, no saben si lo estoy diciendo en serio o lo estoy diciendo en broma. ¿Cómo lo saben qué es lo que estoy diciendo? Tienen que ver el contexto.
Eso es pragmático, es decir, el lenguaje tenés que verlo en la comunidad de hablantes y el diálogo. Porque ahí puedo esclarecer realmente lo que me están diciendo. Entonces, colocar el lenguaje en el centro conlleva a introducir un elemento más en la problemática del conocimiento. Y ya no es solamente un objeto, un sujeto, y digamos, una realidad, un sujeto y un objeto, sino que esta cabecita que parecía que no tenía nada que ver con la historia, con la tradición, con la cultura y lo demás, cuando llegó el lenguaje le cambió, porque ya no es un sujeto trascendental que está fuera de la realidad. El lenguaje lo que te trae es la realidad, te trae el contexto, porque vos cuando hablas desde el lugar donde estás. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, crean palabras, esto se lo digo siempre a los chicos en clase, ustedes crean palabras que son el significado del contexto cultural en el que viven. Buenardo. ¿Ah? Buenardo. Claro, sí, hay un montón, yo no quiero mencionarlas, pero hay un montón de palabras. Hay palabras que nosotros usamos y que inclusive van a ser, me dijeron, ¿cuál era una que iba a ser reconocida por la... Arre. Esa. ¿Ah? Sí, su ayudante de cartera dijo, arre, iba a ser. Eso no sé si será verdad o no, pero... ¿Quién dijo Conrado? ¿La otra es Agustina? Bueno, si Agustina lo dice es probable que así sea, porque ella estudia lengua. Así que debe ser. ¿Cuál es el significado, Agu? No, yo no, la otra. ¿Pero cuál es el significado? Arre, ironía. Bueno. Como que trae algo irónico. Sí, ironía, claro, sí. Como arre, como le sacás la seriedad de tu frase. Ah, bien. Bueno, pero por ejemplo, yo lo que les puedo decir es, por ejemplo, si usamos la palabra... Yo he dado muchos ejemplos en clase. Voy a dar dos para que vean la importancia del lenguaje. ¿Y qué es lo que trae el lenguaje? Vamos a usar la palabra... voy a dar una que se llama... que la palabra que uso es populismo. ¿Ah? Di una vez en clase. Bueno, y después vamos a usar otra que se llama estudiante universitario. Eso ya se la saben ustedes. Bueno, populismo es fácil. A ver, populismo. ¿Quién podría definirla? Bueno, dele, anímese, no me diga, no se haga gracioso. Dele, ¿qué significa? Para usted, ¿cómo la podría definir? ¿Eh? Se jugó la definición esa. ¿Alguien más qué podría decir? El populismo, la palabra populismo. ¿Cómo? Un político que, digamos, tiene... no, bueno, tiene como base no sé, la sociedad. No Ajá. sé, Bueno, ¿qué más? ¿Alguien estaría en contra o bien? ¿O de acuerdo? ¿Qué podrían decir? Un movimiento social con determinados ideales políticos. Ajá. ¿Qué más? Bueno, usted. O sea, la palabra en sí se utiliza despectivamente para organizaciones políticas que tienen un modelo de bienestar, política de bienestar. Bueno, ¿ves? Se usa despectivamente. Perfecto. Bueno, ¿por qué? Es decir, primero, digamos, podríamos decir que no todos la usan despectivamente. Por ejemplo, en Europa la usan despectivamente. Y en parte aquí en Argentina también. En algunos lugares. Para algunas personas, populismo es una palabra que es utilizada con una carga peyorativa, con un sentido valorativo negativo. ¿Verdad? Para otros, no necesariamente. Bueno, ¿cuál es el origen de eso? El origen de eso es que en Europa, por ejemplo, esto lo explica bien una teórico-política que se llama Chantal Mouffe, si alguien lo quiere leer, pueden tomar eso para entender un poquito más. Esa explica que la palabra en Europa tiene un significado político diferente que en los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Europa se asocia a la noción de populismo con los gobiernos que han estado representados por personas que ejercen el poder unipersonalmente y autoatribuyéndose representar la voluntad popular y llevando a gobiernos que son antidemocráticos, ¿no? Inclusive provocaron exterminios masivos. Así, ¿tá? Ahí está vinculada la noción en Europa de populismo. En América Latina, por el contrario, la palabra populismo tiene un significado diferente. Está vinculado con lo que usted señalaba en algún punto, que son los gobiernos representados por también líderes
que se, digamos, atribuyen la vinculación con el pueblo y representar los intereses del pueblo, pero no tiene el contenido de que sean antidemocráticos, ni tampoco han llevado adelante un proceso de exterminio, ni digamos, de afectación masiva de derechos. Tan es así que si lo buscamos históricamente tenemos el gobierno de Perón y mucho más atrás y algunos otros que podemos considerar populistas, y después tenemos posteriormente los gobiernos más, digamos, más contemporáneos, como puede ser, por ejemplo, no sé, el de Lula da Silva o el de Evo Morales y demás, o aquí en Argentina el de Cristina Fernández de Kirchner y demás. Todos esos gobiernos podrían ser titulados de populistas, ¿está bien? Pero ninguno de ellos fueron antidemocráticos, ninguno de ellos vulneraron masiva y sistemáticamente derechos, sino que todo lo contrario. Entonces, claro, esto es importante, ¿por qué el ejemplo? Porque te muestra que un término, un concepto, no es ingenuo. El concepto, hay conceptos y conceptos. Cuando yo usaba la palabra, utilicé el ejemplo de la mesa para hablar del objeto. Si yo quiero definir, como le digo a mis alumnos en clase, lo que significa una silla, todos vamos a estar de acuerdo. Podemos decir que es un asiento con 3 patas. Este es un concepto meramente descriptivo. Yo puedo describir un objeto y puedo, digamos de alguna manera, acordar con ustedes que eso es... Pero cuando hablo de populismo, democracia, justicia, derecho, no sé, lo que quieran, estudiante universitario, que es el ejemplo que di, que no quieren mis alumnos que repita, es un concepto controvertido. ¿Por qué? Porque tiene un componente descriptivo y un componente valorativo. Y cuando los conceptos tienen un concepto, y esto te lo dice, digamos, la ciencia que se dedica a la lingüística, ¿cierto? Que estudia el lenguaje, y te dice, claramente, cuando vos tenés un concepto que tiene un componente descriptivo y un componente valorativo, se los llama conceptos densos, controvertidos o interpretativos. Y esos conceptos son los que provocan los desacuerdos. Y entonces, pero las cargas valorativas pueden ser positivas o negativas y dependen del contexto. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que el lenguaje trae la situacionalidad, el lenguaje y la historia te traen la situacionalidad, te traen los valores y te demuestran que no hay posibilidad de un conocimiento como lo proponía en su momento el positivismo o el naturalismo, que lo vieron ustedes y que nosotros lo estamos viendo con Pablo. Porque ese conocimiento que propone un sujeto de conocimiento neutral y que tiene una pretensión de un conocimiento objetivo, no lo puede alcanzar en términos de ciencias sociales cuando vos estás trabajando con conceptos que son profundos, densos, controvertidos, tienen elementos valorativos y hace que vos debas asumir a partir de una determinada concepción la descripción o el análisis de una situación social. ¿Se entiende? Es decir, no hay posibilidad, esto es lo que, de que vos puedas salirte. Y esto es lo que señala la hermenéutica, que nosotros vemos en clase. No hay posibilidad de salirse a la hora de querer abordar una problemática social. ¿Por qué? Porque estás atravesado. ¿Atravesado por qué? Por la tradición, la historia, tus instituciones. ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de la relación con otro. ¿Y cómo se teje la relación con otro? A través del lenguaje. O sea, yo me comunico con vos y debatimos, discutimos, podemos tener concepciones diferentes y demás. Entonces, eso es lo que se llama el giro lingüístico. Entonces, ya no hay posibilidad de conocer, como decía Kant, este conocimiento puro, trascendental, que tengo una realidad, que tengo sensibilidad y racionalidad y saco el objeto y ya está. Entonces, en todos lados se da igual el conocimiento. Porque si yo lo único que tengo que tener es sensibilidad y racionalidad, todo lo tenemos. Y entonces ese sujeto trascendental está en China, está en Japón, está acá en Bolivia, en Córdoba y en Nueva York. Y es mentira. Las condiciones de posibilidad del conocimiento dependen de la situacionalidad. Eso es lo que logra demostrar de alguna manera el giro lingüístico. Porque el giro lingüístico te trae, como uno de los elementos, lo que les digo, la situacionalidad histórica. ¿Entienden? ¿Qué, perdón? Situacionalidad o situación o contexto. Bueno, ahora ya acá se acabó la clase, y esto va en serio,
Si tenemos preguntas, tenemos 20 minutos para los libros puntualmente, los que están con problemas, ya sean alumnos míos o de otro grupo, tenemos 20 minutos porque después me tengo que ir, tengo que dar clase. Si no... ¿Nadie tiene preguntas, chicos? ¿Chicas? Así cerramos bien la clase. Para Luis, Profe, ¿qué consiste el parcial? Ya eso lo resolvemos después en clase. ¿Vos vas ahora en ¿Un clase? segundito puede ser? No, yo fui hace rato. Bueno, si nadie tiene dudas. ¿Nadie tiene dudas? ¿Segura? De los textos que ustedes han estudiado, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, en primer lugar, desde la agrupación le queremos agradecer al doctor por haberse tomado su tiempo, ha salido a dar clase a las 3:30, vuelve a entrar ahora a las 6:30 y bueno, se ha tomado un tiempo de que podría estar haciendo cualquier otra cosa, trabajando seguramente porque trabaja mucho y le ha venido a usted a tratar de explicar, encima se presenta la dificultad de que han sido